Buenas noches, mi nombre es Ramiro Hernández Pulido y el tema del que hablaré el día de hoy es la eficacia del procedimiento de extradición en la impartición de justicia al tenor de la Ley de Extradición Internacional. La extradición es un tema del que todos conocemos, pero del que poco sabemos. En un mundo que es cada vez más interconectado, en donde la tecnología y los aviones hacen que los criminales se vuelvan multinacionales, el tema de las extradiciones es muy importante para poder juzgar a estos criminales. Iniciaremos con una pregunta básica que sería: ¿qué es la extradición? Como definición tenemos que la extradición es el procedimiento judicial penal administrativo por el cual una persona es acusada o condenada por un delito conforme a la ley de un estado y es detenida en otro y devuelta al primero para ser enjuiciada o para que cumpla la pena ya impuesta. Según cita según citó el doctor Eduardo Roldán, que fue embajador de México, muchas veces este es un recurso para combatir la delincuencia. Escuchamos en varias ocasiones que extraditan a un narcotraficante o que están solicitando la extradición de otro delincuente, por lo que la extradición en estos momentos es una prueba de la más alta calidad técnico-jurídica para la gestión diplomática de México, porque conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el derecho positivo mexicano es la Cancillería la que tiene que coordinar la acción de todos los órganos del gobierno mexicano para salir a pedir la detención con fines de extradición a un connacional que está siendo requerido por los tribunales mexicanos. No lo puede hacer ninguna otra autoridad, únicamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que tienen las atribuciones para intervenir en los procesos de extradición e incluso para determinar si es procedente o improcedente el pedido y la comisión rogatoria que la acompaña. Existe una ley que desde 1975 se aplica en el derecho internacional. Estos son los tratados internacionales, que son nuestra más importante fuente de derecho que tenemos a nivel internacional. Los tratados internacionales, precisamente el de extradición que firma México, tiene una fuerza legal tanto al interior y su aplicabilidad a nivel internacional en base a que precisamente hay una de extradición. Existen dos tipos de extradición, la pasiva y la activa. Explico. La activa es la que solicita el demandado y la pasiva es quien debe de cumplir esta demanda. En ese sentido está muy claro, pero no hay que confundirlo con la deportación. La deportación es un acto unilateral de un Estado que recibió a cualquier civil o delincuente que dice que violó su ley y lo regresó conforme al artículo 33 de la Constitución que tenemos en nuestra Constitución Nacional. Y esta cita eh, que previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a cualquier persona extranjera con fundamento en la ley. Entonces, sin esta diferencia decidimos dónde aplicamos el 33. Dependiendo del delito tanto a nivel internacional, México ha firmado un nivel de tratados internacionales que aplican para varios tipos de delitos, pero tiene que existir previamente una petición a través de la PGR a nivel internacional, que es lo que ahora conocemos como la ficha roja, en la que la Interpol, o sea, la International Police, la Policía Internacional tiene un fundamento de acuerdos internacionales con los países firmados para ayudarnos mutuamente en la localización del posible delincuente. Estos tratados tienen que ser homogéneos, ya que todos los países deben tener características en común para que estas leyes puedan ser aplicables para poder extraditar a la persona. Y
todos estos tratados tienen que ser negociados previamente para que estos tengan los mismos criterios y así no exista ningún problema entre países. En el caso que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos y las extradiciones de México a Estados Unidos, tenemos convenios de asistencia jurídica recíproca entre los dos países. Con ciertos países, en el caso de EU, de Estados Unidos, donde es más intensa la existencia de un tratado, en los años 70 fue alegada su constitucionalidad por lo que porque solo la firmó el secretario de Relaciones Exteriores y no el presidente que estaba en ese momento, que era José López Portillo. En este caso, el artículo 76 de la Carta Magna establece que los tratados tienen que estar firmados por el jefe del Ejecutivo y aprobados por el Senado de la República para que cobren vigencia. El sujeto al que se le va a extraditar se le pide que sea llevado a su país de origen o al país donde cometió el delito. Siguen teniendo derechos como cualquier civil previamente a que se demuestre su imputabilidad, ya que estos pues, son los derechos humanos que todos tenemos y que están explicados en la Declaración Universal. En el reciente caso de Duarte, en donde buscaban la deportación para llegar a México, es decir, eh, pues Duarte planeaba regresar a México para poder así eh, intentar indagar una falla en el proceso, ¿no? Para poder así liberarse más fácilmente por por no tener el debido proceso. Entonces por eso no se solicitó extradición en este caso. Quisiera señalar también de manera complementaria que los tratados de extradición se complementan con los tratados de asistencia legal mutua para intercambiar estadísticas, informaciones en cuestiones de carácter penal. Esto es fundamentalmente porque hemos firmado tratados de extradición con diferentes países como son Guatemala, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Grecia, entre otros países europeos y de la comunidad latinoamericana, además de haber firmado tratados de asistencia legal mutua y de asistencia penal jurídica. Esto es muy importante porque tenemos un marco jurídico para reglamentar este tipo de situaciones. En el juicio de extradición, el gobierno requirente, o sea, el activo, es necesario que haga bien una explicación de los tipos penales por los cuales está solicitando la extradición del connacional, porque una vez que la extradición llegara a ser concedida por el juez del país requerido, ya no se le puede agregar ningún delito adicional, solo puede ser juzgado una vez ya que éste sea entregado al país requiriente por los delitos por los que lo requirió, en lo que adicionalmente pudiera sugerir que ya no es posible procesarlo al ser extraditado. Es una cuestión muy importante en esto. Para complementar esa información, es fundamental entender que, por ejemplo, si en México no existe la pena de muerte, no se le puede juzgar al país donde se va a extraditar con la pena de muerte. Ese es un requisito fundamental por el cual las legislaciones deben ser homólogas. Pero también algo muy importante es entender que si uno va a extraditar a Estados Unidos o a Guatemala o a cualquier país al delincuente que se le juzga, ya por lo que no está pidiendo la extradición, pero si también tiene delitos diferentes a los de la extradición, se le puede volver a juzgar y así no lo regresen hasta que cumpla su sentencia en cualquier país. Y entonces se le regresa, pero no se le puede volver a juzgar por los mismos delitos, ya que pues existiría una falla jurídica, ¿no? Ya que esto pues es una garantía constitucional que pasa con el caso, por ejemplo, el de Thomas Yarrington, en el cual dos países distintos, Estados Unidos y México, estaban solicitando la extradición, por lo que ambos deciden que Estados Unidos lleve el procedimiento judicial en Estados Unidos, y esto lo decide un juez italiano.
El imputado es detenido en Florencia y se le advierte de que tiene eh, dos solicitudes de detención. La primera provino de Estados Unidos a través del Departamento del Estado por una causa inocua en una corte federal del estado de Texas, donde existe un expediente de investigación y la causa penal que en México la Procuraduría de la República en turno y la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar la extradición. La segunda, el juez italiano decidirá en plenitud de jurisdicción a qué país se entrega, si a Estados Unidos o a México. La soberanía del Estado italiano decidió que se entregara a Estados Unidos, ya que ellos por su soberanía podían tomar esas decisiones. Por ejemplo, en el caso del Chapo Guzmán, hace tiempo en Estados Unidos se estaba solicitando que lo extraditaran a Texas, solo que en Texas tienen la ley de pena de muerte. Y entonces aquí es donde nos podemos preguntar si es aplicable la pena de muerte en el caso del Chapo Guzmán, ya que en este estado de Estados Unidos es aplicable. Y bueno, pues obviamente como nosotros como decimos que tienen que ser homólogas las leyes, eh, México solicitó que se podía hacer la extradición solo bajo el compromiso de que no pudieran aplicarle al Chapo Guzmán la pena de muerte. Mi conclusión de respecto a la extradición es que es una rama que tenemos que seguir aplicando para y mejorando para poder enjuiciar más tipos de delitos, ya que estos delincuentes, pues como se manejan de manera internacional, eh, no necesariamente tenemos todo el marco legal necesario que sea homologado para poder en todos los países adecuar la norma a todos los tipos de delitos y que sean enjuiciados de la misma forma.